ese rey sabía lo que había. Y ese rey, Acab, en vez de darle la gloria a Dios, en vez de buscarse una mujer entre su pueblo, en vez de buscarse entre su gente una mujer con la cual casarse, se fue entre los pueblos paganos y se buscó como esposa para nombrar la reina a una mujer llamada Jezabel. Jezabel no era del pueblo de Dios. Jezabel era una mujer pagana, una mujer llena del diablo, una mujer llena de inmundicia, una mujer llena de costumbres extranjeras. Y Acab, sabiendo que a Dios no le agradaba eso, que se escogiera entre las mujeres paganas para mujer del rey, Acab se fue allá. Lamboy, tú que sabes Biblia, sabes que fue así. Y ahorita vamos a estar orando por tu esposa, para que Dios la sane, que está grave en el hospital. Y la escogió, y la metió, y la nombró rey, la metió en el reino, y la metió en el palacio. Hermano, en el día de hoy, en el cristianismo está pasando algo raro. Cuando yo empecé hace 26 años atrás, y cuando algunos empezaron hace 50 años atrás, se le enseñaba en las iglesias a los hombres y mujeres que escogieran bien con quién se iban a casar, que pensaran bien con quién iban a unir sus vidas. Pero una de las cosas que está influenciando en el evangelio es, hermano, que multitudes de mujeres, porque los que vinieron así del mundo, eso es otra cosa, multitudes de hombres y mujeres cristianas criados en el evangelio están yendo a Egipto a buscar sus parejas para casarse. Y si aún dentro de la iglesia hay que escogerla bien y escogerlo bien, ¿cuánto será el problema de irse a Egipto? De irse a Canaán, filisteas y filisteos. Y lo grave de esto es que ya en las iglesias esa norma se está aceptando. Y ya hay muchos predicadores que aceptan eso. Ya hay muchas iglesias donde el pastor señala que eso no es nada malo, que se lo va a ganar, se la va a ganar para el Señor. Y la mayoría del tiempo se la gana y se lo ganan para el diablo. Entonces tenemos ese problema. Miles de muchachas en la iglesia están con parejas y muchachos, con novios y novias impíos, paganos, hijos del diablo, apestosos a ron y cigarrillos y a marihuana. Muchachas que se han criado en hogares cristianos en santidad, entregándole los cuerpos a impíos paganos para que las amancillen. Muchachos que se criaron en santidad, siendo seducidos por mujeres paganas, que lo que les gusta son las discotecas, los teatros inmundos, las playas y los hoteles donde no solamente se van unos a hospedar, sino donde tienen casinos y basuras y bailes. Y entonces tenemos un grave problema dentro de la iglesia, y es que hay multitud de gente dentro de la iglesia, hermano, que están muertos, están secos, y la mundanalidad y el diablo está metido dentro del hogar cristiano, porque miles de muchachas y muchachos y personas se han ido al mundo a buscar la pareja, como Acab se fue por allá a los paganos a buscar una mujer. Y no solamente mujeres buscando hombres, hombres casándose con impías, idólatras y paganas. Y entonces hay un dilema grave, porque hay gente que dice, eso no importa. El peor enemigo que tiene la iglesia no es el comunismo. El peor enemigo que tiene la iglesia no es Roma. Yo quiero que me oigan bien para que no malinterpreten. Roma es un enemigo de la iglesia. El comunismo es un enemigo de la iglesia, pero no es el peor enemigo de la iglesia. El peor enemigo es el que se mete disfrazado dentro de la iglesia y se va introduciendo dentro del mismo pueblo de Dios. Ese es el peor. Y este Acab era rey y puso por reina una llamada Jezabel, pagana, impía, idólatra, y se metió dentro del pueblo de Dios. Y de momento nada pasó, porque esas cositas no pasan de momento, van pasando lentamente. ¿Y qué trajo Jezabel con ella?
Jezabel metió dentro del pueblo de Israel todas las costumbres, toda la cultura que traía del paganismo. Óigalo bien. Trajo Jezabel el paganismo, la inmoralidad externa de su vestuario. ¿Qué trajo con ella Jezabel al pueblo? Los ritos de los dioses falsos que tenía. ¿Qué trajo Jezabel al pueblo? Las costumbres morales que traía, de fornicación, de adulterio, de poder permitir lo inmundo dentro del pueblo. ¿Qué trajo Jezabel con ella? Jezabel trajo la idolatría. Entonces Acab vio que la mujercita había que tenerla contenta, y que era su esposa y era la reina, y decía, ¿cómo le diré yo a la reina que no se puede hacer esto? ¿Cómo le diré yo a la reina que no se puede hacer esto y aquello? Y entonces él dijo, pero tampoco quiero quedar mal con mi pueblo, tampoco quiero quedar mal con mi iglesia, tampoco quiero quedar mal con los de aquí, pero no quiero quedar mal con los de allá. ¿No le parece ese cuento a lo mismo que está pasando hoy? Que mucho político quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Que mucho líder religioso en el día de hoy quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Que mucho de esto impide que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia con el fuego abrasador verdadero. ¿Y qué fue pasando en el pueblo de Dios? Pues mire, se fue creando un culto ecuménico. Un culto totalmente ecuménico. Acá permitía que se adorara a Dios, pero a la misma vez había una mezcolancia de adoración a los dioses paganos, especialmente a un dios llamado Baal. Y usted tenía los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Dios, todos mezclados en el pueblo. El pueblo un rato adoraba a Jehová y un rato adoraba a Baal. Y había una infiltración total del pueblo, hermano, unas costumbres raras que se fueron metiendo dentro del pueblo. Jezabel impuso con su conducta externa la moda. ¿Y la moda de Jezabel cuál era? Pintura en los ojos, pintura hasta en los huesos, vestuario indecente, inmoral y seductivo. Esa es la realidad. Yo no voy a juzgar la salvación de nadie por estas cosas, pero la iglesia pentecostal que yo conocí, llámese Mission Board, Asamblea de Dios, Iglesia Dios Pentecostal, Iglesia Asamblea Cristiana, Independiente, o lo que usted le quiera llamar, llámense norteamericanos de la década del 30 y el 40, o puertorriqueños, no era una iglesia mundana, era una iglesia regida por la santidad por dentro y la santidad por fuera. Y llámese lo que usted quiera llamar. Hermano, yo he visto aún bautistas, yo me recuerdo mi abuela, metodistas, discípulos de Cristo, con una santidad externa tremenda. No estamos hablando de que no debe haber santidad interna. Vayan llevándolo paso a paso. Gente que hacen ver, hermano, cuando yo me levantaba, habían discípulos de Cristo, metodistas y bautistas, y todavía los hay, que hacen ver en cuanto a la santidad externa a muchos pentecostales como unos mundanos, esclavos del diablo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Se callaron o alaban a Dios? ¡Se callaron o alaban a Dios! Porque los pentecostales se daban golpes de pecho. Pero yo he caminado el mundo y yo he visto metodistas y bautistas y discípulos de Cristo que hacen ver a algunos pentecostales como si fueran los escombros del ayer, mundanos, corrompidos, que ya no les queda nada de la presencia de Dios en sus vidas. Eso es la realidad. La realidad. Pero ¿qué ha pasado? Pues mire, el pueblo empezó a recibir la moda de Jezabel. Y vuelvo y digo, yo no estoy jugando la salvación a nadie, yo en eso no me meto. Recibió la moral de Jezabel: adulterio, fornicación, toda clase de corrupción moral. Recibió el culto de Jezabel: paganos, idólatras, ídolos, muñecos, toda esa cosa.